Hoy se conoció que el Ejecutivo está puliendo los últimos detalles del texto final del proyecto de reformas al sistema impositivo de herencias. En las últimas horas, el presidente de la República ha insistido en que esta iniciativa busca la redistribución de la riqueza en medio de críticas de diversos sectores que han calificado a esta como una intención de confiscar los recursos de los ecuatorianos. Este tema lo abordamos en nuestra primera entrevista de hoy. Virgilio Hernández, doctor en jurisprudencia, ex vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, ex asambleísta constituyente de Montecristi, asambleísta de Pichincha por Alianza País, presidente de la Comisión de Régimen Económico. Luis Hernández, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Un gusto siempre. Particularmente en los últimos días usted ha reiterado que este proyecto de ley que sería remitido por el Ejecutivo no tiene la finalidad de afectar ni a los más pobres ni a la clase media. ¿A qué apunta esta iniciativa? Bueno, este es un proyecto que aún no ha ingresado oficialmente a la Asamblea. Efectivamente, se ha dicho que seguramente en esta semana, incluso en los primeros días de la próxima, y hasta hoy lo que ha generado el debate es básicamente una tabla que propuso el presidente de la República, y lo anunció aquí en el informe a la Nación el 24 de mayo, y luego el sábado anterior lo planteó una propuesta de tabla en la sabatina que se realiza. Y esto es lo que ha generado el debate, ¿no? Vale decir que el tema de la ley de herencias no es nueva en el ordenamiento jurídico del país ni de otros países del mundo, como tampoco es nuevo el que ahora se pueda revisar siempre con este criterio. Yo he señalado ya en múltiples ocasiones, este es un gobierno de los pobres, este es un gobierno de los sectores medios, este no es un gobierno que va a afectar ni a los sectores medios ni tampoco a los pobres. Lo que va a buscar es construir mayor equidad. Este es uno de los objetivos. Siempre un impuesto recauda, pero en este caso el objetivo, la finalidad, el bien deseado es sobre todo contribuir a crear mayor justicia, mayor equidad. Sin embargo, las críticas apuntan a esta reducción de la base imponible. Muchos la han calificado como desmesurada. Porque creo que todavía, y en esto tiene que haber un compromiso de los medios de comunicación en poder ayudar a que se explique, más allá de que esto también va a estar sujeto al debate. Pero, ¿qué es lo que se ha planteado? Porque aquí hay mucha confusión. Se piensa que, por ejemplo, el monto sobre el cual se va a empezar a gravar es 35.400, cuando eso no es así. Lo que se está planteando es que si cada heredero recibe 35.400, a partir de eso empieza a agravarse. Digamos, ¿qué pasa si el heredero, digamos, es un solo heredero, es decir, un hijo único? Digamos que fallecen los dos padres, el padre y la madre, porque se entiende que si fallece el padre, la madre en su condición de copropietaria por la sociedad conyugal se queda con el 50%. Digamos que fallecen los dos y se trata de un hijo único. No estamos hablando de una desproporción. Le voy a decir lo que ayer me decía un taxista mientras me trasladaba. Me subo al taxi y el taxista me dice, explíqueme esto, porque yo tengo un departamento en un voto, 70.000, debe costar unos 50, 60 mil dólares y tengo el taxi. Mi patrimonio será 70, 80. En este caso, precisamente, la mitad, si muere el causante, la mitad le corresponde al cónyuge, son 40. ¿Qué pasa con los 40? Digamos que hay un único heredero, no era el caso del taxista, el taxista tenía 3 hijos, por lo tanto los 40.000 se dividirían para los 3 hijos y ninguno pagaba. Ahí no causa digamos impuestos. que era si es un hijo único? En ese caso, si recibe cada heredero, y en este caso es único, 40.000, tiene que pagar 115 de impuestos, 115 dólares de impuestos, y recibe, obviamente, los 39.885 para el heredero. 39.885 y paga de impuestos 115. Digamos que no es 40, que es 50. Tiene que pagar 315 de impuestos, 365 de impuestos. No es 50, es 60. 60.000 dólares. Si una persona recibe, cada heredero, 60.000 dólares, tiene que pagar 615 dólares de impuesto y el resto, 59.300 más para el heredero. Que no recibe 60.000, que recibe 70.000. Que recibe 70.000. Si recibe 70.000, tiene que pagar 800 de impuesto y los 69.200 es para la persona heredera. Pensemos en un caso ya no de una familia de sectores populares ni de sectores medios. Pensemos en un caso de 200.000 y hay un único heredero. Estamos hablando de un patrimonio que llega casi a 400.000. Si recibe 200.000,
En este momento tendría que pagar cerca de $10.000, con las reglas que están vigentes. Con la nueva tabla tendría que pagar 16.000 si así se mantiene la tabla. De tal forma que no es que es ni confiscatorio ni nada por el estilo. Pero Y para de hablar, 10.000 a 16.000 sí hay una diferencia. Pues, pero al mismo tiempo, la herencia, y esto yo les pido a ustedes que también como comunicadores pongan cuidado, porque se dice fácil, 200.000. Cuando estamos hablando de 200.000, estamos hablando de un patrimonio de $400.000. ¿Sabe, Fabricio Belkis, cuántas personas pueden recibir una herencia? ¿Cuántas se calcula que podrían recibir una herencia que supere los $500.000 por heredero? ¿Sabe cuántas personas? 40 personas. Esos son los datos del SRI. Estamos, cuando se pone esas cantidades, cuidado con estar defendiendo los intereses de 15 familias, de 40 herederos dorados que pueden recibir más de 500.000 cada uno de esos herederos. Entonces, tengamos mucho cuidado en esto, porque la mayor parte de gente, en cambio, la mayor parte de gente recibe, y digamos con datos, en los últimos 3 años, digamos, ¿cuáles fueron el número de personas que recibieron una herencia superior a 35.000 por heredero? En el 2012, 1.700, en el 2013, 1.900, en el 2014, 2.400 personas recibieron una herencia superior a los 35.400. El resto no, el resto se recibe herencias menores o no se recibe esos montos. De tal forma que en esto hay que tener mucho cuidado, porque puede ser, ¿no? Y ayer, por ejemplo, no es gratuito que el Universo publique un ejemplo con 2,5 millones. Sí, pero ¿cuántas familias? ¿Cuántos reciben 2,5 millones? Vea un dato que yo creo que debe alarmarnos a todos. ¿Sabe lo que significa una herencia de 1 millón? Que debería pagar, no 77% como dicen, 38.8%, pagaría 388.000 de impuesto y le quedaría 612.000. Pero eso, ¿sabe qué significa? Significa el ingreso de una persona que gana la remuneración mensual unificada por 200 años. Por 200 años. De eso estamos hablando. De tal manera que cuando se utiliza estos ejemplos, hay que utilizarlos midiendo también la dimensión de cuántas familias. Y le digo, 40 herederos de 15 familias podrían recibir herencias superiores a los $500.000. Pero, asambleísta, bajo esta lectura se pensaría que deberían buscarse también otro tipo de mecanismos para afectar de alguna manera precisamente a la clase más pudiente. Por ejemplo, ¿qué pasa con los fideicomisos que se mantienen en paraísos fiscales? En fin, habría que haber otras alternativas. Es que esas son las cosas que también hay que corregir, porque aquí parece algo que también es importante, se debe saber. Parecería que los ricos no se mueren, porque los ricos, cuando uno revisa, no heredan. ¿Qué es lo que pasa? Que trasladan sus bienes, sus propiedades a fideicomisos fuera del país, precisamente en paraísos fiscales, y de esa manera eluden su responsabilidad. Estas cosas hay que mirar, las cosas son las que tenemos que ver y también tienen que corregirse en la ley. Obviamente, habrá que también realizar otras consideraciones. Por ejemplo, todo lo que son empresas familiares y que son negocios en marcha. Hay que buscar y habrá que analizar y mirar que, y eso también dependerá de cómo venga la ley, de que no se afecte al negocio en marcha, que no se tenga que vender el negocio para poder cubrir el impuesto. Habrá que mirar esto, habrá que tener reglas especiales, seguramente considerar esta situación. Estas son cosas que se tiene que analizar. El debate apenas inicia, tendremos que considerar ese aspecto. Incluso la propia tabla está sujeta a que se pueda discutir, revisar. Pero aquí, básicamente, en estos días, y por eso incluso he recibido cientos de ataques, por el hecho de conceptualmente defender que cualquier proceso de acumulación, cualquier proceso de producción nunca es un proceso individual, siempre es un proceso colectivo. Bajo ese principio es que existe este impuesto aquí y en otras partes del mundo. Porque, por ejemplo, que es parte de las críticas que usted en lo personal ha recibido, algunas de esas descomedidas, y hay que decirlo, muchas de esas descomedidas, contra Virgilio Hernández, pero yo sí le pido una explicación, incluso para nuestro entendimiento y para el entendimiento de nuestro público. ¿Cómo es eso de que de las herencias no solamente deberían beneficiarse los herederos, sino también la sociedad? Cuando, por ejemplo, y aquí es la discusión que también se ha sentido en redes sociales y algunos analistas han opinado en ese sentido, a lo largo de la vida laboral de una persona, la vida productiva de una persona, ya tributa, pues paga el impuesto a la renta, que es el impuesto más redistributivo del país, paga IVA, paga impuesto a los consumos especiales, paga patente municipal, paga impuesto a los vehículos motorizados, paga el impuesto al ambiente, ya paga a lo largo de su vida una serie de tributos. ¿Por qué también tributar sobre la herencia? Pero vea, estamos discutiendo de un criterio de hace casi 100 años, porque cuando se estableció el impuesto a las herencias, siglo anterior, primeras décadas del siglo anterior, se partía de este principio. ¿Sí? Y esto, le vuelvo a decir, es lo mismo que si uno cuestionara el impuesto a la renta, porque también
es mi remuneración. De mi remuneración, ¿sí? Es que se descuenta el impuesto a la renta, no obviamente todos. Esta es la característica de este tipo de impuestos, que son impuestos progresivos y directos. Es decir, si una persona gana hasta 1.400 mensuales con las deducciones, no paga impuesto a la renta. Pero se entiende que el que más gana más paga. El que Ese más es el gana concepto de más impuesto a la paga. renta. Exactamente. Y en esto, también este impuesto tiene sentido bajo este criterio. Por eso el impuesto no es un criterio de ahora. Por eso pulverizaron la economía del Ecuador en el 2000, este es un criterio, en el 98, cuando eliminaron el impuesto a la renta. Usted recordará y crearon el ICC. En el 2000, cuando eliminaron en el 98, el impuesto a la renta. diciembre del 98. Congreso Nacional, crearon la ley de la AGD y eliminaron el impuesto a la renta. Autor Nebot. Bueno, me parece que en el año 2000. Verifiquemos. 98, te prometo. Pero, bueno, está bien. Pero ¿cuál fue el criterio ahí? Eliminemos el impuesto a la renta y creemos el impuesto a la circulación de capitales. Ese es el tema de la derecha. La derecha siempre ha dicho no más impuestos, pero hay impuestos de impuestos. Unos impuestos son directos, otros impuestos son indirectos. ¿Sabe cuánto le significaría al gobierno elevar un punto en el IVA? 500 millones. 500 millones, pero ese es un impuesto indirecto, ese paga todas las personas independientemente de cuánto gana. Si una persona va y con un martillo, paga por el IVA, no importa si gana 200 o si gana 20.000. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos impuestos directos. Estos impuestos que la gente paga en función de cuánto gana y sobre todo de cuánto tiene. Y esto es básicamente lo que estamos buscando hacer. ¿Para qué esto? Para construir equidad, pero sobre todo para que el Estado también pueda tener un papel en generar condiciones de nivelación, de generar las mismas oportunidades. ¿Para qué? Para que los hijos de los pobres, para que los hijos de los sectores medios puedan tener educación, salud, acceso a la investigación, acceso a la tecnología. Esto es básicamente lo que buscamos. Y yo le reitero, y le digo también a la población, cuidado con creernos en el discurso de los ricos y que finalmente seamos los pobres y los sectores medios los que terminemos defendiendo los intereses de los ricos que están aquí básicamente cuidando sus intereses. Asambleísta, brevemente y nada más para clarificar, cuando nos referimos a las herencias, ¿a qué nos referimos específicamente? Porque todo el debate se ha circunscrito únicamente a los bienes inmuebles. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las pólizas de vida, que es una inquietud que ha surgido ya en las últimas horas? Sí, a ver, ya en este momento, pues básicamente se está... pues hay que mirar todo el texto de la ley, hay que mirar cómo viene la ley y eso se tendrá que discutir y que determinar cuando tengamos el texto de la ley y en ese sentido también poder establecer lo que más convenga para la mayoría de ecuatorianos. Nosotros vamos a actuar siempre pensando en la mayoría de los ecuatorianos, pensando en los intereses de los pobres, de los sectores medios y básicamente también en lo que son los intereses del país. Asambleísta, gracias por el tiempo. Un gusto. Virgilio Hernández, presidente de la Comisión Legislativa Permanente de Régimen Económico y Tributario, que está a la espera del envío por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional del proyecto de reforma impositiva que crea esta nueva tabla para el pago del impuesto a las herencias. Tema que ha sido complicado, tema que ha merecido pues una serie de debates en el país, aunque todavía el proyecto oficialmente no ha sido remitido hasta la Asamblea Nacional.